invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y 5. Lo vamos a leer solamente el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Bien. Como decía, estamos compartiendo sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado compartiendo ya esta serie, creo que vamos por la quinta serie que estudiamos sobre el perdón de los pecados. Habíamos estudiado sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto que la sangre también y juntamente con la redención. Y hoy vamos a ver la sangre y su limpieza. Son temas en realidad que el cristiano no conoce. Y si conoce, amados hermanos, conoce solamente de volada, de pasada. Y esto deberíamos entender en nuestro corazón. Así es que el apóstol Juan habla aquí en este libro, Primera de Juan 3, 4, 5, claramente, amados hermanos, que hay dos clases de personas: aquellos que son creyentes y aquellos que no son creyentes. En la Biblia tú sí encuentras versículos donde tú ves y describes cuáles son los creyentes y cuáles no son los creyentes. Y eso vamos a ver hoy para vincularnos, amados hermanos, a hablar un poco sobre la limpieza a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no están en Cristo se van a dar cuenta, y aquellos que están en Cristo, amados hermanos, tienen potestad y tienen poder. Amén. Bien, entonces repito esto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir que el pecado es aquello contrario a la voluntad de Dios. Es decir, un pecador es aquel que está en insubordinación, o sea, contra la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo en la epístola de Romanos 8:5: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero las que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu viven. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que nos están confrontando. ¿Cuántos nosotros pensamos en las cosas del Espíritu? ¿Cuántos pensamos en el día, amados hermanos, en la iglesia, en oración, en ayuno, en cosas espirituales que realmente nos favorecen? ¿Cuántos estamos pensando en la carne? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar, voy a tener mucho dinero para el día de mañana. Nuestro pensamiento es así, aunque es ilógico. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana viviremos, ¿verdad? Pero aquí Romanos dice claramente: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Bien, qué importante saberlo, ¿verdad? El apóstol Pablo continuó diciendo: porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces ya estamos nosotros pesándonos sobre esa balanza de Dios. No es que tu pastor te está pesando, no, tú mismo comienzas a pesarte cuando tú estás leyendo las Escrituras, cuando tú comienzas a entender lo que el Señor realmente quiere decirte. Amados hermanos, prácticamente la muerte es la separación de Dios, porque vive solamente pensando, amados hermanos, en cosas materiales. Está en rebeldía, alejado, indiferente, sometido a las cosas mundanas. Esa es una persona en realidad que no conoce de Dios, una persona que no está en los caminos realmente del Señor. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 1:32 también dice las Escrituras:
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y esto por favor pongan mucha atención lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces miremos primero que ellos, dice las Escrituras, sí saben lo que están haciendo. Todo lo que hacen lo malo ante los ojos de Dios, no es que no saben, no es que son ignorantes. Amados hermanos, las Escrituras lo dice que sí saben, porque dice, entienden el juicio de Dios. Ellos comprenden. Y además de todas las cosas, sabemos que Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto la eternidad en nosotros. Y si Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, entonces nos damos cuenta, amados hermanos, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Amén. Esta persona no siente vergüenza. Al contrario, piensa que hizo algo agradable ante los demás y el resto piensa que lo va a admirar. Cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Cuando nos sentábamos a tomar con amigos y hablábamos chacharosamente, vacilábamos, murmurábamos, y el resto, ¿de qué manera nos veía? Como el gran payaso, como que a él mejor llámale, él es bueno para hacernos reír, él es un gran amigo. Eso es lo que dicen las Escrituras, amados hermanos. Vivíamos de esa naturaleza pecaminosa, vivíamos, amados hermanos, en pecado, sin darnos cuenta. Las Escrituras dicen que sí nos damos cuenta, que sí sabemos y entendemos lo que estamos haciendo. Esto es tremendo, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino que nos complacía, hacer el mal. Pero la Biblia dice que son dignos de muerte. Eso dice las Escrituras, que somos dignos de muerte. Pero como orábamos anteriormente, amados hermanos, Dios es bueno, es apacible, es lento para la ira, está esperando realmente que nosotros cambiemos, está esperando que vayamos fortaleciéndonos a través del Espíritu de Dios. Pero para eso necesitamos ¿qué? Sometimiento, necesitamos buscar de su presencia. Entonces sigue el apóstol Pablo hablando en Romanos 2:1-6. Por lo cual eres inexcusable, dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿A cuántos de nosotros no nos ha guiado, amados hermanos, el Espíritu Santo a arrepentirnos? ¿Verdad? Cuando hacemos algo, cuando cometemos alguna situación, el Espíritu Santo nos guía. ¿A qué? Al arrepentimiento. Pero dice más adelante, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces miramos que también juzga, menosprecian, amados hermanos, las riquezas de Dios. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Acabamos de leer. Porque dice ahí la benignidad, la paciencia, la longanimidad. Ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, no nos interesa y nosotros despreciamos absolutamente las riquezas que nos está ofreciendo Dios. Nos está dando todo. Pero cuando tenemos una mente, amados hermanos, carnal, la riqueza simplemente pensamos que es dinero, fama y tantas situaciones. Pero las Escrituras no nos da eso. Las Escrituras nos informan otras cosas. Entonces Juan nos explica claramente que si esa persona, amados hermanos, no ve el adulterio y lo trata con mucha debilidad, no es cristiano.
aquella persona tomadora, en otras palabras, borracho, que está ahí alcoholizándose cada viernes, qué sé yo, muchos dicen, apenas cada mes tomo, igual eres un alcohólico. Amados hermanos, la Biblia no prohíbe tomar. Tú puedes, pero qué sé yo, por enfermedad o algo, nada más, una copa, 2 copas, se acabó. Pero no dice 2 jabas, no dice, amados hermanos, 3 botellas de ron. No dice, ya pierdes la cordura, ya pierdes todo lo que está aquí en el cerebro. Y eso es pecado. Entonces nosotros vemos que aquella persona prácticamente sabe que está andando por un camino errado, un camino equivocado. Y sabe en su corazón que no es cristiano. Sabe perfectamente bien. Amén. Y eso es lo que habla el libro de Juan. Nos hace entender. Por otro lado, amados hermanos, no se puede ser un creyente ocasional. De vez en cuando usted lo convenga o lo que quede cómodo para usted, realmente seguirle al Señor. A eso se lo llama a ser un creyente carnal. Entonces vamos comprendiendo a uno que no conoce aparentemente de Dios y uno que está dentro de la iglesia que se lo llama carnal. Entonces la Biblia habla absolutamente de todo eso. Escuchamos con cierta frecuencia a supuestos cristianos, supuestos creyentes decir, ¿cuánto amo a Dios? Y qué bien les sirvo. Hago tantas cosas buenas, yo soy muy bueno. Dios tendrá en cuenta lo santo y piadoso que soy. Pero en realidad, amados hermanos, los que sí piensan y actúan no están en comunión con Él. Solo se autoengañan. Entonces esto es tremendo para cada uno de nosotros. Estar en una balanza, pesándonos, probándonos, sabiendo cómo estamos y cómo estamos andando. En el libro de Romanos, capítulo 8, 6, 7, dice las Escrituras, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, un carnal no se puede sujetar a Dios. Un carnal no le importa, amados hermanos, las cosas espirituales. A un carnal lo que le interesa es el mundo, lo que le interesa es sus amistades. Le interesa, amados hermanos, lo que más hace realmente. Amén. Miren, Isaías ya lo dijo hace 750 años, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, lo dijo, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces miren, ya en el Antiguo Testamento ya hay un cuadro del hombre que no es salvo. Ya podemos imaginarnos, amados hermanos, las clases de personas que son ellos. Son descarriados totalmente, son ovejas que están yendo al matadero, ¿verdad? Cada cual, dice, se ha apartado por su propio camino. Esas palabras cuentan nuestra historia. Se apartó por su camino. Ese es el problema, ¿verdad? Queremos hacer las cosas como nos gusta a nosotros. No nos damos cuenta que estamos en rebeldía realmente con el Señor. Y hemos podido recibir, amados hermanos, en todo eso, el perdón de Dios. Esto es tremendo. ¿Cuántos vivimos de esta manera? ¿Se han puesto a pensar? ¿Verdad? Pero gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha redimido. Por eso es esta serie, para que nosotros podamos entender. Miramos que éramos nosotros anteriormente totalmente pecadores. Porque también lo dice las Escrituras en el libro de Romanos 2:2, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia. Entonces aquí vemos dos personas. La persona que es redimida, rescatada, y vemos que la otra, después de la coma, al terminar este versículo, dice: y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay todavía hijos, amados hermanos de Dios, que siguen operando, siguen, amados hermanos, llevados por Satanás, siguen arrastrados realmente por este mundo. Es por esta situación que Dios ha puesto las iglesias para poder recibir todas esas personas y poder tener un arrepentimiento genuino y ser lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, amados hermanos, conocer todo este mensaje del apóstol Pablo que da a los romanos. Ahora, esa criatura rebelde y alejada de Dios ha regresado realmente a sus pies, arrepentido, pidiendo perdón. Se ha producido un nuevo nacimiento en su vida espiritual. Y por ello el apóstol Juan les llama en su primera carta, en Juan 3:5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Somos limpios, amados hermanos. ¿A base de qué? De su sangre. ¿Recuerdan ustedes las series anteriores, lo que nosotros hablábamos en el Antiguo Testamento? ¿De qué manera eran ofrecidos los animalitos? Eran degollados y esa sangre era ofrecida a Dios. Y era redimido absolutamente el pueblo. Y otra conferencia habíamos hablado de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Cordero, que fue, amados hermanos, a la cruz. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados y lavarnos, amados hermanos, a través de su sangre preciosa. Entonces, todo esto nos habla el apóstol Juan. Ahora notemos aquí dos cosas importantes. Una es que Él apareció para quitar nuestros pecados, y notemos que Juan aquí nos habló en plural, a todos. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 3:16 todos conocemos lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús vino con esa intención acá, para que nadie se pierda, amados hermanos. Recuerdo que igual hablaba en la conferencia anterior que muchas personas se acercan donde uno y dicen: pastor, yo no me merezco estar en la iglesia, y yo entro a la iglesia y quemo, porque yo estoy más allá del infierno. Amados hermanos, que Dios tenga misericordia. No es así. Tu pensamiento ha hecho realmente, ya anidado Satanás en ti. Pero Jesús vino a liberarte, vino a quitarte absolutamente todo eso. Que si eras una mujer prostituta, en realidad Dios te liberó de todo eso. Dios quitó todo eso. Si eras ladrón, quitó todo eso, te perdonó los pecados. Uno del mundo te puede acusar, pero sabemos, del mundo no tiene nada que ver en las cosas de Dios. El que tiene que ver es Dios Todopoderoso. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Jesucristo, amados hermanos, murió por los pecados, no solamente de una persona, sino de todo el mundo. Otro texto que ya hemos estudiado en el capítulo anterior, vemos nosotros Juan capítulo 2:2, también nos afirmó: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él fue sacrificado, amados hermanos, por todos nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino también por los del mundo. Qué importante, amados hermanos, esto. Todos podemos venir ante sus pies, arrepentirnos para ser lavados por su sangre preciosa. ¿Qué afirman estos dos versículos? Nos aclaran que Jesucristo, amados hermanos, padeció una muerte redentora para pagar el castigo de nuestros pecados. Pero Él también murió por nuestros pecados para poder librarnos del poder del pecado. Dios quiere que nosotros vivamos para Él y para que podamos vivir como hijos de Dios. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Es por eso, amados hermanos, que cuando estamos en Cristo, cuando somos partidarios de Él, las Escrituras dicen claramente que somos nuevas criaturas.
Y con esto ya no voy a pecar más, ya pastor, ya tengo las alas y me doy ahí de aletazos de pared en pared. No, amados hermanos, somos débiles. Sí tenemos pecados, pero eso voy a explicar. Luego continúa diciendo, y no hay pecado en él. Una traducción literal de este texto podría ser, en él no está el pecado. Es decir, que Jesucristo padeció una muerte redentora, un sacrificio, una ofrenda por el pecado. Él era santo, Él es santo, sin mancha y sin contaminación. Él se entregó a sí mismo por usted y por mí. Cuando tú le adoras, cuando tú vienes a la iglesia y comienzas a derramar, aunque tú no sepas las canciones, pero comienzas a derramar tu corazón ante la presencia de Él, tú vas a sentirle. Amén. Bien, ahora entendemos más o menos de qué se trata una persona que no es cristiana y una persona carnal. Ya entendemos. Veamos una persona cristiana. ¿De qué se trata? ¿Cuál es? Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece, dice, en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Entonces tú puedes también pesarte aquí. ¿Cuántos pecados tienes? Y en realidad sigues haciendo esos mismos pecados que muchas veces has orado a Dios. Sigues de nuevo haciendo y de nuevo haciendo esos mismos pecados. Entonces tú no entiendes. Tú debes pelear, tú debes saciarte de la palabra santa de Dios y retirar de tu mente todo ese pecado. Amén. ¿Qué es lo que quiso decir Juan con todo esto? El Hijo de Dios, el creyente que permanece en Cristo, no practica el pecado, sino muy al contrario, lo rechaza y lo rehúye. El pecador vive con toda la naturalidad en el pecado, todo el tiempo, amados hermanos. Pero el Hijo de Dios ha recibido una nueva naturaleza y ya no puede ni desea vivir una vida pecaminosa. Y la gente de fuera comienza a dar testimonio realmente de tu vida. Te dice el aleluya, el hipócrita. Pero ves si este era borracho y ahora escucha aleluya. Ellos mismos comienzan a dar testimonio de ti. Y la Biblia lo dice. Es porque tú has cambiado, porque tú vas entendiendo que tú no puedes revolcarte en eso. Tú ya no estás para eso. Es una manera buena, amados hermanos, de discernir en realidad lo que tú estás siendo cambiado, lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Entonces, se nos describe claramente en la parábola del Hijo Pródigo. Para los que están anotando, pueden anotar Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Ahí vemos nosotros la parábola del Hijo Pródigo. Todos conocemos, amados hermanos. ¿De qué se trata? De dos hijos. El padre tenía dos hijos. El uno le pidió en rebeldía la herencia. Padre, yo quiero salir de aquí, yo ya no aguanto todo esto de aquí. Yo quiero irme de este lugar, pero dame la herencia que me corresponde, ¿verdad? Y sale con toda la herencia, se gasta y situaciones que llegó, amados hermanos, hasta comer comida de los cerdos. Y ya dice que no tenía absolutamente nada que hacer, amados hermanos. Es donde toca piso, donde toca fondo y recurre, amados hermanos, a Dios, recurre al Espíritu Santo a Él. Entonces nosotros vemos que regresa a la presencia de su Padre. Y su padre, amados hermanos, ¿le rechazó o no le rechazó? No le rechazó, al contrario, dijo que vistió con un vestido, amados hermanos, blanco para él y un anillo de oro. Eso está hablando literalmente de las bodas del Cordero, lo que va a pasar con nosotros arriba en el cielo. Porque tú eras ese pecador, porque tú eras realmente ese rebelde, tú fuiste en contra del Señor. Pero ahora tú te diste cuenta y estás regresando ¿a qué? A los caminos de Dios. Estás regresando a tu Padre.
Así es que no tengas recelo. Al contrario, mejor aplasta la cabeza del diablo. Amén. Gloria a Dios. Solo los cerdos, amados hermanos, viven felices en las pocilgas. Pero los hijos, como aquel hijo pródigo, abandonan esas circunstancias incompatibles con su nueva naturaleza y regresan a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que por un lapso de tiempo, amados hermanos, algún pecado, alguna situación nos va a arrastrar y vamos a ser como esos puercos, pero no vamos a vivir como los puercos. ¿Entienden lo que dice la parábola? Vamos a salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque un puerco, amados hermanos, ¿qué hace? Se revuelca en ese charco y no sale de ese charco. Pero uno se da cuenta que no puede revolcarse en ese charco. Un perro, la naturaleza de un perro, ¿cuál es? Que come su propio vómito. ¿Te comerías tú mismo tu vómito? Ni por más borracho que estés, no creo. ¿Verdad? Entonces no tengo yo esa naturaleza, yo no lo voy a hacer. Caí yo en pecado, sí, amados hermanos, pero yo me retiro. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios, porque yo soy hijo de Él. Eso es la parábola del hijo pródigo, que debemos también llevar en nuestro corazón. Si tú estás apartado del Señor, es hora de que tú regreses a la casa de Él. Amén. Los hijos de Dios pueden entrar en una pocilga, pero no desean permanecer en esa situación, porque se sentirán, o nos sentimos, ¿qué? ¿Cómo? Miserables, sucios, despreciables. Porque como hijos de Dios, amados hermanos, conocimos la luz y la bondad de nuestro Padre Celestial. Si usted puede ser feliz en el pecado, entonces todavía no es el hijo de Dios, porque los hijos de Dios tienen la naturaleza del Hijo del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, muy claro, ¿verdad? La palabra santa de Dios. Entonces dice el versículo 7, leemos además: nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Estoy en Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 7. En esto se demuestra quién es el verdaderamente Hijo de Dios. Perdón. El permanecer en Él no se refiere solamente a nuestra posición o a nuestro privilegio. Usted tiene una posición en Cristo que nunca cambiará. Pero aquí también tenemos unas consideraciones prácticas para nosotros. Si vamos a permanecer en Dios, en su comunión, servicio, entonces nosotros tenemos, amados hermanos, que renunciar totalmente al pecado. Primera de Juan 1, 5, 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ahí está lo que estamos estudiando, nos limpia de todo pecado. Lo que significa que no es un cristiano genuino, de acuerdo a lo que dice realmente la palabra santa de Dios. Entonces, comenzamos a discernir y comenzamos a ver, amados hermanos, las personas de Cristo y las personas que no son de Cristo. Un verdadero cristiano siempre confiesa los pecados constantemente. ¿Cuántos lo hacemos así? Ese es el secreto, amados hermanos. Confesar nuestros pecados. No guardarse, no dejarlos así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1, 8, 10, los que están anotando. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice, y limpiarnos, de toda maldad. Si decimos que no hacemos pecado, la hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está realmente en nosotros. Entonces, ahí está lo que estoy explicando. No es que me ha salido de la barriga. Aquí está escrito, 1 de Juan 1, 8 al 10.
Ahí está diciendo absolutamente todo. La confesión continua del pecado es una indicación de salvación genuina. Y Dios ofrece limpieza continua a los que confiesan. Para eso es su sangre preciosa, amados hermanos, para poder libertarnos de todo el pecado. Una persona que dice ser cristiana pero niega el hecho de que hay pecado en su vida, esa persona miente y blasfema contra Dios. ¿Cuántos han escuchado ustedes a los vecinos, a sus familiares mismos? Yo no sé qué sacas yendo todos los días a la iglesia. No tienes ni plata, vives mal. Ve, yo no, ni siquiera voy a la iglesia, yo tengo dinero, yo tengo todo, a mí nada me falta, mis hijos están bien, no son borrachos, y Dios está aquí. ¿Cuántos sabemos que es mentira lo que está diciendo? ¿Por qué, amados hermanos? Porque la Biblia no dice eso. Porque Satanás también puede dar dinero, puede dar un lujo. Pero atrás de eso, ¿qué hay? Amén, ¿vamos comprendiendo? Entonces, por consiguiente, esa persona que niega su pecado no ha conocido realmente a Dios y no ha nacido de nuevo. Un cristiano genuino se encuentra consciente de todo el momento de su incapacidad humana de apartarse, amados hermanos, completamente del pecado para buscar de Dios, para buscar esa limpieza, amados hermanos, a través de su sangre preciosa y poder vivir en espíritu y en verdad. Entonces la sangre de Cristo nos limpia. Apocalipsis capítulo 12, 10, 11. Apocalipsis es el último libro. Dice: Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Se dieron cuenta, amados hermanos, que muchas iglesias no toman en consideración la sangre de Cristo? Y la sangre de Cristo es algo principal para un cristiano. Vemos nosotros que la sangre de Cristo es el que hace el favor, amados hermanos, de limpiar. Y sin la sangre de Cristo estamos totalmente perdidos. Satanás sabe que la única manera de que alguien puede derrotarlo es por la sangre del Cordero. ¿Qué es la sangre, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? Y la Biblia dice que Satanás es homicida, el que quiere destruir a todos los que él pueda. Y es por eso que él odia amargamente la sangre de nuestro Señor. Él sabe que una vez que una persona tiene la sangre de Cristo, está derrotado. El pecador vence a Satanás por la sangre de Cristo. Satanás no quiere que eso suceda, así que hace todo lo posible para minimizar y desprestigiar la sangre de Cristo. Yo estaba leyendo, amados hermanos, a un teólogo de los muchos que hay, y este teólogo explicaba y decía, amados hermanos, que en Estados Unidos, y creo que tengo una parte ahí también para poder contarlo, que todos los teólogos, amados hermanos, están escribiendo libros y minimizan la sangre de Cristo. Entonces este teólogo comienza a darse cuenta de la guerra espiritual que está haciendo Satanás en contra de la iglesia. Sin darse cuenta, amados hermanos, los cristianos escriben libros y sacan la sangre de Cristo. Y es donde Satanás comienza a ganar a la iglesia. Comienza a hacer pedazos absolutamente todo. Entonces él escribe en su teología, él escribe, amados hermanos, todo lo que es realmente de la sangre de Cristo. Y él exhorta a todos. Y dice, ¿cómo pueden dejar a un lado la sangre de Cristo si es la única que nos da la vida y nos fortalece? Es la sangre del Cordero de Dios. Y comienza a especificar cómo fue, amados hermanos, en el Antiguo Testamento. Comienza a especificar también de qué manera, en realidad, aquellos que no son cristianos también ofrecían sangre ¿a quién? Al mismo diablo. Mataban gente, degollaban la cabeza, derramaban la sangre.
Pero ¿a quién era ofrecido esa sangre? Amados hermanos, a Satanás. Entonces especifica claramente este pastor, y me pareció muy interesante lo que él hablaba. Pero bien, sigamos. Comenzando de la última parte del siglo XX, Satanás comenzó a atacar la sangre de Cristo de otra manera. Él persuadió a los hombres evangélicos conservadores a ministrar la sangre de Cristo. El doctor J. Vernon McGee, el más querido de nuestro bíblico de radio de los Estados Unidos, comenzó a notar esta tendencia demoníaca. En esta nota sobre nuestro texto de Apocalipsis capítulo 1:5, dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que en el libro de Apocalipsis en todo lado está, el apóstol Pablo también está hablando de la sangre de Cristo? Esto es tremendo. El doctor McGee dijo: estos hombres parecen no darse cuenta de la tremenda importancia de la sangre del Salvador. Muchos los han seguido y ya no exaltan la sangre en su predicación. Para mí esto es un serio engaño del fin del tiempo, y nosotros no caeremos en ese engaño que Satanás está manteniendo. Satanás dice: odia la sangre de Cristo, y que él es un mentiroso y es un engañador. Creo que todos lo sabemos. Miren, él escribe en libros todo esto, y eso yo acogí personalmente porque yo creo en mi corazón lo mismo. Hay muchos teólogos, hay muchas iglesias que la sangre de Cristo lo hacen totalmente a un lado. Yo recordaba que di algunas conferencias, amados hermanos, y decía que la iglesia tiene que hacer la Santa Cena todos los fines de semana. No al mes, no a los 6 meses, no al año como muchos lo hacen. Amados hermanos, la Biblia lo especifica que hay que hacerlo todos los domingos. ¿Por qué? Porque estamos recordando la sangre del Cordero. Estamos recordando la sangre ¿de quién? De Cristo. Y esa sangre tiene poder, aunque usted no lo crea, en cada uno de los cristianos. ¿Cuántos decimos amén? Primera de Pedro capítulo 1:19 dice también: la sangre preciosa de Cristo. Argumentando y hablando el apóstol Pedro, amados hermanos, sobre la sangre. No olvides quién Jesús es. Cualquier otra persona que conozca no tiene sangre que pueda limpiar tu pecado. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Santa Trinidad. Para eso vino el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. ¿Recuerdas tú el pasaje cuando habla realmente de Juan el Bautista? Él habla, él persiste y él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quitó ese pecado? En la cruz, derramando realmente su sangre preciosa. Juan capítulo 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo creó el universo entero antes de bajar del cielo. Él es cuya sangre puede limpiar realmente tu pecado y hacerte limpio lo suficiente para ir al cielo. Entonces el apóstol Juan dijo, primera de Juan 1:7, ya leímos pero repetimos: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, ya leímos, pero para que ustedes vean, dice la misma cosa: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Se dieron cuenta, amados hermanos, que habla del poder de la sangre? ¿Te gustaría que eso te sucediera a ti? Que nuestro Señor Jesucristo lave realmente todo tu ser.
Pues claro que sí. Cansados, amados hermanos, de vivir en una manera indigna, de vivir en la sociedad y sobre todo ante los ojos de Dios, una vida mala. ¿Te gustaría ser salvo de las garras de Satanás? ¿Verdad? Muchas sectas argumentan y dicen que no existe Satanás. Otro engaño de ellos. La sangre de Cristo, amados hermanos, puede hacer y puede limpiar todo eso. ¿Te gustaría ser redimido del pecado? La sangre de Cristo puede hacer todo esto. Pero hay algo que tienes que hacer. Antes que la sangre de Cristo haga esas cosas por ti, tú tienes que voltearte ante todos esos pecados. Tienes que volver realmente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú tienes que volver nuevamente de tus pecados. Segundo, tú tienes que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él por fe y confía en Él. Alguien dice, ¿eso es todo? Eso es todo, pastor, está muy fácil. ¿Cuántos sabemos que no es fácil? ¿A cuántos nos gusta jugar fútbol? ¿A cuántos nos gusta, varones? A mí me encanta, hermanos. Yo crecí en eso, pero cuando vine a Cristo dejé todo eso. Porque lastimosamente los días domingos me robaba para darle la gloria a Dios. Entonces servirle a Dios es morir a muchas cosas que me agradan a mí. Tenemos que aprender, amados hermanos, a morir a todo eso. No hay ni plata ni oro, amados hermanos, que nos va a dar una redención. Las riquezas de este mundo no salvaron mi alma. La sangre de la cruz es mi única fundación. La muerte de mi Salvador es la verdad, es mi salvación. Yo soy redimido, no con la plata de este mundo asqueroso. Amados hermanos, no soy comprado con oro de aquí de esta tierra, comprado con el precio, amados hermanos, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Precio precioso de amor indecible. Ahora hay una razón por la que estoy enfatizando este punto. Es muy importante que tú seas lavado de tus pecados. Vas a encontrarte con Dios cara a cara. Si te encuentras con Dios en el juicio con tus pecados, en tu registro, amados hermanos, vas a estar en serios problemas. ¿Sabías que tú tienes un registro aquí en la tierra? El libro de Apocalipsis dice que cada uno de nosotros tenemos un librito escrito de todos los que hacemos todos los días. Nuestros pecados están ahí. Amados hermanos, creo que le hace falta a San Pedro darte cuadernos para escribir los pecados. Todo está registrado y nada podemos. No, ¿cómo vamos a escaparnos de Dios, amados hermanos? Todo eso será leído arriba. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para poder libertarnos. Apocalipsis capítulo 20, 11, 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron tierra y cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, pequeños, y de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida de cada uno de ustedes. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se dan cuenta que no estoy mintiendo? Les estoy leyendo todo. Esto dice las Escrituras, amados hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando Dios mire tu expediente, más vale que no te encuentres con ningún pecado registrado allí. En el día de tu juicio, para ser salvado de los eternos tormentos del infierno, tú tienes que ser lavado. Dice en el libro de Apocalipsis 7:14,
emblanquecido en la sangre del Cordero. Se nos dice en Apocalipsis 7 que los que están en el cielo han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que el cristianismo no es ningún chiste, es algo real que va a pasar. Asimismo como el incrédulo, amados hermanos, que se ríe, que se burla y que tantas cosas está y que hace, no es un chiste. Pasará, amados hermanos, ¿a dónde? Al infierno. Pasará a manos ¿de quién? De Satanás. Pero esa es la primera muerte, pero dice que hay otra muerte. La otra muerte es cuando viene el juicio final, y ese juicio final, amados hermanos, es la muerte segunda, cuando ya no están en el infierno, sino van al lago de fuego y serán consumidos por la eternidad, junto a tu padrastro el diablo. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, de qué manera la palabra santa de Dios nos habla, nos alimenta y nos está diciendo que nos alejemos absolutamente de todo el pecado. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Por este versículo sabemos que todos tenemos que ser lavados de la sangre del Cordero de Dios. Si queremos escapar del infierno y estar salvos, amados hermanos, con Cristo Jesús. Todos los pueblos antiguos del mundo creían en el sacrificio de la sangre. Es difícil encontrar una cultura antigua en el mundo donde no se realizaban sacrificios de sangre. Por ejemplo, los indios aztecas del antiguo México asesinaron a más de 20,000 seres humanos en sus altares paganos para apaciguar la ira de los dioses, esos ídolos paganos que ellos tenían. Los mayas hicieron eso también. Todas las tribus de las islas del Pacífico, es decir, de todo lo que nos rodea a nosotros, amados hermanos, también lo hicieron. Practicaban estos sacrificios de la sangre de un dios monoteísta llamado Shanti. Ahora, en los chinos antiguos realizaron sacrificios de la sangre de Dios, de ellos, llamado el Shanti, cerca de 2000 años antes de Cristo. Los chinos conocían un solo Dios y la necesidad de sacrificios de sangre. A principios de la historia, en el principio de los tiempos, en el antiguo chino escribió acerca de Dios y el sacrificio de sangre de Él en pedazos de huesos y de caparazones de tortugas, que han sido recientemente excavadas, que se remonta a los más 4000 años. ¿De dónde vino esta idea? Fue pasando de una generación a otra generación. Los primeros sacrificios, amados hermanos, de Adán y sus descendientes. Cuando las personas son ignorantes y no entienden, hacen y rehacen y le sirven a Satanás, haciendo sacrificios y entregando, amados hermanos, sangres inocentes. Pero lo que nosotros debemos de entender es que ninguna muerte de un ser humano puede hacerse un sacrificio aquí en la tierra por una familia, sino solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la única que lavó nuestros pecados. Entonces nos llama a concientizar absolutamente todo esto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Verdad? Todo esto nos deja analizando y nos deja pensando. Entonces tú tienes ahora, en esta mañana, en tu corazón el deseo realmente de servir a Dios o de quedarte sin Dios. Mi deber ha sido enseñarte y pasarte las Escrituras. Si tú lo acogiste, gloria a Dios. Y si no lo acogiste, amados hermanos, misericordia pedimos. Porque Dios es misericordioso, lento para la ira. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar.